Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Las campanas de la iglesia resonaban lentas y profundas mientras permanecía frente a la tumba de Ismael en San Miguel de Allende. El aroma a pino se mezclaba con el aire húmedo, y el peso de mi vestido negro se sentía como una carga que apenas podía soportar. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Ismael había sido mi compañero durante 40 años, firme como los cerros que rodean nuestro pueblo, y ahora yacía bajo una lápida mientras yo apretaba un pañuelo arrugado. Tratando de mantenerme entera, amigos y vecinos murmuraban condolencias, sus voces eran un eco borroso a mi alrededor. No escuchaba nada. Mi mente estaba atrapada en la última noche de Ismael en casa, en cómo su mano apretó la mía con debilidad y sus ojos hablaron más de lo que su voz ya apagada podía expresar. Me confió seguir adelante con dignidad, mantener unida a nuestra familia, incluso cuando él se desvanecía. Entonces, en el silencio del cementerio, la voz de Emiliano cortó como vidrio. Bueno, dijo, lo bastante alto para que todos los presentes lo oyeran, heredé 400 millones de pesos. Ya no sirves de nada, mamá. Al principio pensé que el dolor me había hecho escuchar mal, pero su sonrisa burlona confirmó cada palabra. Mi único hijo, el niño al que cuidé en fiebres y noches sin dormir, estaba frente a la tumba de su padre, no con tristeza, sino con un aire de triunfo. Mi pecho se apretó tanto que creí que caería al suelo junto a Ismael. Se oyeron jadeos entre la multitud, un vecino se movió incómodo, alguien más tosió, pero nadie intervino. Todos me miraban esperando mi reacción. No dije nada. Mi garganta ardía, mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la espalda recta. Acababan de bajar el ataúd y no dejaría que la crueldad de nuestro hijo empañara más ese momento. Doblé el pañuelo en mi mano y fijé los ojos en la tierra que cubría a mi esposo, buscando fuerza en el silencio. Pensé en la confianza de Ismael en mí, en los sacrificios que cargué sola. Las palabras de Emiliano no me romperían. No aquí, no todavía. Cuando los dolientes se fueron dispersando, entendí algo con una claridad dolorosa. El duelo no era mi único compañero ahora. La traición se había instalado a su lado y tendría que decidir cómo sobrellevar ambas mientras los días avanzaban. Esa noche, después del funeral, me senté en el cuarto de huéspedes de una vecina en Guanajuato, mirando el techo mientras las palabras «ya no sirves de nada» resonaban en mi cabeza. No podía dormir. En cambio, los recuerdos surgían sin invitación, recordándome los años que moldearon al muchacho que ante mis ojos se había convertido en un extraño. Cuando Ismael enfermó por primera vez, Emiliano aún estaba en la preparatoria. Las citas médicas devoraron nuestros ahorros rápidamente y tomé decisiones que dejaron cicatrices invisibles. Dejé mi trabajo en la universidad comunitaria, cambiando una carrera estable por un empleo de medio tiempo que me permitía llevar a Ismael a sus tratamientos. Cuando llegó la factura de la colegiatura de Emiliano, vendí las perlas que Ismael me regaló en nuestro 10º aniversario, sonriendo al empeñarlas como si no significaran nada. Creía que esos sacrificios se tejerían en el corazón de nuestro hijo. Me decía que recordaría las noches que me quedé despierta, corrigiendo exámenes a la luz de una lámpara, mientras su padre dormía y él estudiaba en la habitación de al lado. Pensé que el amor entregado sin condiciones siempre regresaría de la misma forma. Pero mientras Emiliano crecía, menos miraba hacia atrás, hablaba menos de gratitud y más de querer más, mejores autos, mejores amigos, mejores fiestas. Cuando sus compañeros trabajaban en verano, él se burlaba diciendo que estaba destinado a cosas más grandes. Quería la apariencia del éxito sin el peso de ganarlo. Aún así, seguí dando, cada ascenso perdido, cada hora extra, cada sueño de viajar que dejé de lado se sentía justificado si lo mantenía en pie. Y cuando el cuerpo de Ismael se debilitó aún más, me dije que al menos nuestro hijo llevaría el nombre de su padre con orgullo. Ahora, sentada en la penumbra de un cuarto prestado, sentía lo ingenua que había sido esa creencia.
Los sacrificios que recordaba con tanta claridad parecían invisibles para él, borrados por su hambre de estatus y la ilusión de poder. Mi devoción le había construido una base, pero él había elegido pararse en otro lugar, y pronto descubriría hasta dónde estaba dispuesto a empujarme la mañana después del funeral. La casa en San Miguel de Allende se sentía vacía sin la presencia de Ismael. Su sillón junto a la ventana aún tenía la marca de su cuerpo y el silencio me aplastaba como un peso. Intenté ordenar mis pensamientos, aferrarme a tareas pequeñas que tuvieran sentido, hacer café, doblar una manta, pero la calma se rompió cuando Emiliano entró con un aire arrogante que desentonaba completamente. «Necesitas empezar a empacar, mamá», dijo sin rodeos. «Esta casa es mía ahora». Lo miré, esperando alguna señal de duda, un destello de culpa. No hubo nada. Su barbilla estaba alzada, sus ojos afilados, y sostenía los documentos de la propiedad como si fueran un arma. «Esta era de tu padre», dije manteniendo la voz firme. «Nuestro hogar». Él sonrió con sorna. «Corrección. Es mi herencia. ¿Puedes buscar otro lugar?» Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado durante décadas. Cada rincón de esa casa había guardado los ecos de mi esfuerzo, comidas preparadas con presupuestos ajustados, pisos fregados hasta la medianoche, cheques de colegiatura escritos en la mesa de la cocina, y ahora mi propio hijo, la razón por la que lo di todo, me echaba como si fuera una inquilina cuyo contrato había terminado. En silencio, doblé las camisas de Ismael con manos temblorosas, recogiendo las fotos que no podía dejar atrás. A través de las cortinas vi a los vecinos detenerse en la banqueta, sus miradas esquivándome rápidamente. Los murmullos viajaban con la brisa, pero nadie dio un paso al frente. Mi humillación era un espectáculo público y aún así no les di a ellos ni a mi hijo el gusto de verme derrumbarme. Salí con 2 maletas, cada paso cargado con la certeza de que los lazos de sangre no habían sido suficientes para mantenerme en mi propio hogar. No lloré, no supliqué, guardé silencio, porque el silencio era la única dignidad que me quedaba. Y al cerrar la reja detrás de mí, supe que necesitaba respuestas y solo una persona podía dármelas. Llevé mis maletas a un cuarto rentado arriba de una florería en la calle Hidalgo, donde el aire olía a rosas. El espacio era pequeño, apenas una cama y un ropero, pero me daba 4 paredes propias. Esa noche, mientras miraba el anillo de bodas de Ismael en mi palma, una idea tomó forma. Necesitaba ver al señor Torres. Ismael había confiado en él durante años. Y si había algo de verdad en la repentina reclamación de fortuna de Emiliano, Torres lo sabría. A la mañana siguiente entré a su oficina en el centro de San Miguel. Era un edificio modesto con alfombra gastada y filas de carpetas encuadernadas en cuero. El señor Torres me recibió con la misma amabilidad de siempre. Sus ojos se suavizaron al notar las ojeras bajo los míos. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió de golpe. Emiliano entró pavoneándose, vestido con un traje demasiado ostentoso para la ocasión. Su sonrisa ancha, señor Torres, anunció dejándose caer en una silla sin pedir permiso. Hay que movernos rápido. Los bienes de mi papá son míos ahora y tengo planes. 400 millones de pesos no se manejan solos. Torres se recostó en su silla ajustándose los lentes. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, para mi sorpresa, soltó una risita. No era cruel, pero cargaba con el peso de la incredulidad. ¿Acaso leyó el testamento?, dijo, mirándome antes de volverse hacia mi hijo. El rostro de Emiliano palideció. ¿Qué se supone que significa eso? Torres juntó las manos. Tu padre era un hombre cuidadoso. Sabía cómo el dinero puede corromper. No dejó un cheque en blanco para nadie, mucho menos para un hijo que nunca ha tenido un trabajo estable. Sentí mi respiración detenerse. Confusión, sí, pero también un destello de esperanza que no me había permitido sentir. Emiliano se movió en su asiento. El aire de superioridad se desvanecía lo suficiente para dejar ver al niño que alguna vez necesitó que le ataran los cordones.
Torres tocó una carpeta gruesa en su escritorio. Si quieren saber la verdad sobre esta supuesta herencia, está todo aquí, pero puede que no sea el golpe de suerte que imaginas. Me senté más derecha, mi pulso acelerándose, lista para escuchar lo que Ismael había escondido en la letra pequeña. El señor Torres abrió la carpeta lentamente, como si supiera que cada página caería como una piedra en la habitación. Emiliano se inclinó hacia adelante, su impaciencia vibrando en el aire. Yo me quedé quieta, preparándome. El patrimonio de tu padre, comenzó Torres, no es lo que crees. La cifra de 400 millones es correcta, pero no es dinero en efectivo en una cuenta bancaria. La mayor parte está atada a un fideicomiso, asegurada contra préstamos para proyectos en los que tu padre invirtió. Emiliano frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Es mío. Vi los números. La voz de Torres seguía calma, medida. Los números en un balance no siempre son riqueza líquida. Mucho de eso se usó como garantía. Tu padre era cauteloso, pero también ambicioso. Estructuró todo para que los bienes no puedan simplemente retirarse y gastarse. Vi la boca de Emiliano temblar. Su confianza tambaleándose, abrió los labios para discutir, pero Torres levantó una mano. Además, continuó pasando una página hacia mí, Ismael nombró un albacea, alguien para supervisar el fideicomiso y cumplir sus intenciones. Ese albacea eres tú, madre. Las palabras se hundieron en mí con peso y ligereza a la vez. Albacea fiduciaria. Ismael había pensado en el futuro, en mí, en los peligros de dejar a Emiliano sin control. Sentí el eco de nuestras charlas nocturnas. La voz de Ismael firme, incluso cuando su cuerpo estaba débil. Florencia, algún día tendrás que proteger lo que construimos. El rostro de Emiliano se encendió de rojo. ¿Qué? Eso es ridículo. Ella no puede manejarlo. Soy su hijo. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. La mirada de Torres se agudizó. Ser hijo no es lo mismo que ser responsable. Tu padre quiso asegurarse de que el dinero no desapareciera en una temporada de malas decisiones hasta que ciertas deudas se liquiden. El fideicomiso queda bajo el control de tu madre. El silencio nos aplastó. La mandíbula de Emiliano se tensó. Sus dedos tamborileaban en el brazo de la silla como un niño al que le niegan un juguete. Sentí su enojo arañándome, pero debajo de todo percibí su miedo. Por primera vez desde la muerte de Ismael, una chispa de fuerza creció dentro de mí. Mi esposo no me había dejado indefensa, me había armado con autoridad y, al hacerlo, me devolvió una medida de dignidad que pensé que había perdido. Torres cerró la carpeta y la deslizó por el escritorio. Señora Morales, el fideicomiso es suyo para administrar, cada condición, cada salvaguarda. Todo está en sus manos. Entonces puse mi palma sobre la carpeta, firme y deliberada. Mientras Emiliano se recostaba en incredulidad, mi duelo no se había levantado, pero algo más tomó su lugar, determinación. Y para cuando salí de esa oficina, supe que esto era solo el comienzo del desmoronamiento de mi hijo. Para cuando regresé a mi pequeño cuarto rentado, el atardecer caía sobre San Miguel de Allende. Coloqué la carpeta en la mesita de noche, pasando la mano por su superficie como si el propio Ismael me la hubiera entregado. Por primera vez en semanas, sentí un pedacito de paz, pero la calma no duró. 12 horas después de que el señor Torres revelara la verdad, la tormenta comenzó. Al amanecer, mi teléfono vibró con mensajes de vecinos. Habían visto a Emiliano pavoneándose por el pueblo la noche anterior, alardeando sobre inversiones, prometiendo financiar proyectos, invitando a amigos a cenas caras a crédito. Había pasado la noche presumiendo su supuesta fortuna. A media mañana, las llamadas cambiaron. Emiliano había intentado retirar dinero del banco y el cajero, siguiendo las condiciones del fideicomiso, lo rechazó. Los testigos dijeron que salió con el rostro encendido, murmurando amenazas.
Poco después, sus supuestos amigos, los que brindaron por su fortuna, desaparecieron tan rápido como aparecieron, dejándolo con cuentas sin pagar y miradas frías de acreedores que de repente exigían el reembolso. Al mediodía, mi teléfono sonó. Su nombre iluminó la pantalla. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad ganó. Mamá. Su voz se quebró con pánico, muy lejos de la arrogancia que soporté en el funeral. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no puedo acceder al dinero? Dijeron que está bloqueado. Les dije que es mío. Tiene que ser mío. Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Nunca fue tuyo para derrochar. Tu padre puso condiciones. Te lo advertí, Emiliano. Su respiración era agitada, frenética. Necesito tu ayuda, por favor. Solo desbloquéalo. Cúbreme hasta que esto se arregle. ¿No entiendes? Tengo gente esperando, les prometí. Pero sí entendía. Entendía más de lo que él sabía. Su voz ya no cargaba triunfo, cargaba miedo. El mismo miedo que llega cuando el suelo se desmorona bajo los pies de alguien acostumbrado a pararse sobre las espaldas de otros. Terminé la llamada con la mano temblando, no de debilidad, sino de la certeza de que la previsión de Ismael se estaba desplegando justo como él lo planeó. Y no pasaría mucho antes de que Emiliano no tuviera más opción que enfrentarme otra vez. El señor Torres me llamó la mañana siguiente, su tono cargado con el peso de lo inevitable. Tu hijo insiste en una reunión. Ven a mi oficina a las 2. Acepté, aunque un nudo de temor se apretó en mi pecho. Cuando entré, Emiliano ya estaba ahí, paseándose por la alfombra como animal enjaulado. Su traje estaba arrugado, su cabello desaliñado, y la arrogancia que antes destilaba de cada palabra había desaparecido. Al verme, se dejó caer en una silla y hundió el rostro en las manos. Mamá, dijo con la voz ronca, me equivoqué. No debí decir esas cosas. Solo necesito una oportunidad para arreglarlo, por favor. Lo estudié, buscando sinceridad en las grietas de su desesperación. Por un instante vi al niño que alguna vez se aferró a mi falda cuando las tormentas lo asustaban, pero el recuerdo de su sonrisa burlona en la tumba de Ismael endureció mi corazón. El señor Torres carraspeó y puso la carpeta entre nosotros. El fideicomiso es sólido, Emiliano. No tienes autoridad para tocar los bienes. El único camino es cooperar con tu madre y, aún así, tu parte será limitada. Las condiciones de tu padre fueron claras. Las mejillas de Emiliano se encendieron de un rojo profundo. Se removió en la silla, su mandíbula trabajando como si la humillación quemara más que la pérdida misma. Entonces, me estás diciendo, murmuró mirando al suelo, que mi propia madre controla todo. Tu madre, dijo Torres con calma, fue encargada porque tu padre creía que ella protegería a la familia, incluso cuando otros no pudieran. Las palabras lo golpearon como un mazazo. Me miró entonces, sus ojos húmedos, divididos entre el enojo y la necesidad. Mi pecho dolía con el viejo instinto de alcanzarlo, de recogerlo como si el amor solo pudiera sanar las fracturas. Pero me contuve con las manos apretadas en mi regazo, porque en ese momento supe que su supervivencia ya no dependía de lo que yo diera, sino de lo que él estuviera dispuesto a aprender. Y pronto el mundo le enseñaría la lección que yo ya no podía. No tomó mucho para que la verdad escapara de las paredes de la oficina de Torres. San Miguel de Allende es un pueblo donde las noticias corren más rápido que el río. Y para el fin de la semana, todos sabían que la herencia de Emiliano no era la fortuna que había presumido. La cifra, 400 millones, se convirtió en un chisme contado con sonrisas, subrayado por la palabra intocable en el mercado. Escuché a dos mujeres murmurar cerca del pasillo de frutas. Todo ese alarde, dijo una sacudiendo la cabeza. Resulta que no puede gastar ni un peso sin su madre. Su risa fue afilada como vidrio rompiéndose. Debería haberme sentido humillada. Pero en cambio sentí una extraña calma, como si la justicia comenzara a sentarse por sí sola.
Parientes que alguna vez colgaban de cada palabra de Emiliano ahora evitaban sus llamadas. Viejos conocidos que lo felicitaron en el funeral le daban la espalda cuando entraba a un lugar. Las invitaciones cesaron, las promesas se desvanecieron. Las mismas personas que alguna vez lo halagaron por su supuesta riqueza ahora lo trataban como a un hombre desnudo. Durante años me había parado frente a él como escudo, excusando sus fallas, suavizando sus fracasos, rogando a otros que vieran al niño que alguna vez conocí. Pero esta vez no hice nada. Dejé que los murmullos se esparcieran. Dejé que la distancia creciera. Observé mientras enfrentaba el peso de sus propias acciones sin que yo lo cargara por él. La justicia sabía agridulce, amarga porque ninguna madre sueña con ver a su hijo caer en desgracia, dulce porque finalmente entendí la sabiduría de Ismael, a veces proteger es la forma más cruel de dañar. Al dar un paso atrás, le estaba dando a Emiliano la única oportunidad que podría tener de enfrentarse a sí mismo. Y al cerrar mi puerta contra las voces del pueblo, supe que había llegado el momento de decidir qué construiría con las ruinas que quedaron atrás. En las semanas siguientes revisé los papeles de Ismael y las notas de Torres línea por línea. Los números eran abrumadores, pero el significado era claro. La fortuna no era mía para acaparar ni de Emiliano para desperdiciar. Era el legado de Ismael. Y los legados están hechos para superar la vanidad. Así que empecé con algo simple. Trabajé con Torres para crear un fondo de becas en nombre de Ismael, enfocado en estudiantes locales que soñaban con oportunidades pero no tenían los medios. Imaginé la sonrisa de Ismael al pensar en un joven o una joven entrando a un aula gracias a él por primera vez. El dinero no era una carga, era un puente. Dejé la vieja casa al silencio de Emiliano y compré una pequeña casa en las afueras de San Miguel. Era modesta, con pisos que crujían y un porche que atrapaba el sol de la mañana. No había fantasmas en sus rincones, ni ecos de discusiones o noches largas equilibrando cuentas. Cada objeto dentro era mío por elección, no por sacrificio. Planté un rosal en el patio delantero, algo que Ismael siempre prometió que haríamos, pero nunca encontramos el tiempo. Verlo echar raíces se sintió como un voto silencioso cumplido al fin. Por primera vez en décadas, mis noches eran mías. Leía libros sin mirar el reloj, preparaba té sin el sonido de voces alzadas detrás de mí y me permitía respirar. Y mientras me adaptaba al ritmo de esta nueva vida, entendí que lo que llevaba adelante no era solo el legado de Ismael, sino el mío propio. La pregunta ahora no era qué había perdido, sino qué crearía después. Las mañanas en mi nueva casa llegaban en silencio, con la primera luz derramándose sobre el porche y el aire aún fresco antes de que el pueblo despertara. Salía con una taza de té, observando el horizonte pasar de gris a dorado, y sentía el tipo de paz que alguna vez pensé que solo pertenecía a otros. Durante la mayor parte de mi vida me di por amor a lo que podía dar, noches sin dormir, turnos largos, joyas vendidas, sueños pospuestos, todo vertido en la creencia de que el sacrificio garantizaba devoción. Pero la muerte de Ismael y la traición de Emiliano arrancaron esa ilusión. Finalmente, entendí que el amor sin respeto es vacío, una cáscara hueca que suena hasta que se rompe. Pensaba en Emiliano a menudo. No con el dolor agudo de heridas frescas, sino con la calma constante de la aceptación. Él había elegido un camino construido sobre apariencias y yo había elegido no caminar más a su lado. Si aprendía de las ruinas de su arrogancia, ya no era mi decisión. Mi deber de protegerlo terminó con el último aliento de Ismael. Una mañana, mientras la luz calentaba el rosal que había plantado, susurré al aire quieto: nunca fui solo una madre. Soy una mujer con sueños. Las palabras se posaron en mí como una promesa, una que tenía la intención de cumplir. Regresé a la casa, al lugar que había elegido, no al que me impusieron el deber o la pérdida. Con manos firmes cerré la puerta detrás de mí, no para alejar al mundo, sino para reclamar la paz silenciosa e inquebrantable que finalmente era mía. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios.
Tu voz importa.